Van ingresando más personas. Ya. Chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Espero que bien. Hay 21 personas conectadas. Tuvimos la semana anterior y hace un par de semanas. Yo bien también, gracias por preguntar, Betsabe. Estuvimos revisando cosas sobre Excel y sobre Word. Entonces el objetivo de la evaluación de hoy, que es sincrónica, es decir, la vamos a hacer durante la clase o en el tiempo que está destinado para la clase. Vamos a poner en juego estas digamos, habilidades, ¿ya? Para eso quisiera, de todas formas, profe, la peor Cartagena está con la abuela en el sapo. Disculpe que lea, y no alcanza a llegar a hacer la prueba. Ya, sería la segunda persona que me avisan que no va a poder dar la evaluación. Quienes no puedan, dígale a la compañera que se contacte conmigo al correo electrónico y que veamos cómo recuperar la nota hoy por la tarde o el fin de semana. Bueno, ahí vemos cómo solucionar ese problema, ¿ya? Todo tiene solución siempre. Yo quisiera, como les decía, simplemente mencionar algunas cositas que se supone que sabemos, ¿ya? Por ejemplo, relativo a Word, sabe cómo hacer un documento desde cero, ponerle portada, enumerar las páginas, hacer tablas, hacer gráficos, poner imágenes, etcétera. Sabe cómo manejar el formato, el tipo de letra, el tipo de texto, etcétera. Sabe muchísimas cosas respecto a Word. Y respecto a Excel, también. Pero hay algo, viene entrando Silvia, algo que si bien hay dos personas en la sala de espera, Javiera Díaz, Silvia Castro, ya. Hay cosas que es bueno remarcar, por ejemplo, que Excel me permite contar, ¿cierto? Contar cosas. Por ejemplo, Excel me permite contar cuántas veces aparece una frase. Por ejemplo, si pongo la frase hola, y esa frase la copio, y por acá escribo otras cosas, o sea, la frase hola no está siempre. Existe la función, como usted sabe, contar. Contar sí. ¿Ya? Me voy a ir al Excel. Contar sí. Me pide el rango, eso lo habíamos visto, y después el criterio es que, por ejemplo, esté la palabra hola, entre comillas. Me dice cuántas veces está la palabra hola. Exactamente. Ahora, si yo escribo hola, todo con mayúscula, también lo va a contar. ¿Ya? Otra cosa interesante que tiene Excel es contar valores que están entre uno y otro. ¿Ya? ¿Ya? Y para eso tenemos que usar la función contar si conjunto. Es decir, el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. ¿Ya? Si conjunto. Entonces vamos a ver inmediatamente cómo utilizar esta función contar si conjunto. ¿Ya? Me esperan un segundito. Por ejemplo,
yo escribo en Excel lo siguiente. Fíjense, contar sí conjunto. Porque, contar sí conjunto. Ahora, los márgenes tienen que estar, o los criterios tienen que estar con punto y coma, separados con punto y coma. Entonces aquí me dice que hay 0 valores entre 10 y 19. ¿En qué rango en este? Pues entonces si yo pongo, por ejemplo, 19, aparece 1. Si pongo 12, aparece 2. Si pongo 9, siguen apareciendo 2. O sea, con esta función, hay personas en la sala de espera, con esta función, contamos todos los que están entre ciertos valores. Eso es algo que lo mencioné, pero no lo expliqué con profundidad. Stephanie, cuénteme. ¿Podría explicar de nuevo esta fórmula? Mira, lo voy a dejar en el chat de todas formas, por si acaso, para las personas. Esta es la fórmula. ¿Qué hace esta fórmula? Entre las casillas C3 y C9, C3 y C9, cuenta todos los valores entre 10 y 19. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? La única cosa que tengo que cambiar es, por ejemplo, el rango. Por ejemplo, si en rango pongo toda una casilla, toda una columna, y le cambio, por ejemplo, los valores, no sé, entre 100.000 y 190.000, y aquí vamos poniendo valores que están entre esos valores. Rango, conjunto, taca, taca, taca. C3, tiene que ser el mismo rango. Y me va contando esos valores. ¿Ya? Entonces me va a contar todos los valores que aquí, por ejemplo, si ponemos aleatorio, entre 1 y 1.000.000. Y copiamos hacia abajo. Este contar me va a contar los que sean mayores que 110.000 y menores que 190.000. A lo mejor si ponemos un número mayores que 500.000, por ejemplo, un número que sea y menores que 1.000.000, tengo 10.000, cuenta más valores. Entonces, aunque yo tenga, por ejemplo, mira, más de 500 datos, con esta fórmula sé cuántos de estos datos están entre 500 y 1.000.000. Fácilmente con esta fórmula. Y puedo inclusive copiar la fórmula acá y cambiarle los valores y ver cuántos están entre 100.000 y 400.000. Entonces puedo contar el rango que yo, el intervalo que necesite con esta formulita. ¿Ya? La persona que me había hablado a propósito de doña Björk me acaba de escribir el correo por si acaso, así que eso lo vamos a ir resolviendo. Entonces, esto tiene muchísimas funciones para Excel. También estuvimos ejercitando sobre cómo trabajar con gráficos, etc. Y le voy a contar cómo va a ser la evaluación. ¿Ya? Para eso les voy a compartir toda la pantalla. Esta evaluación aún no está disponible, la vamos a dejar disponible inmediatamente en el aula virtual. Pero para eso les voy a compartir toda la pantalla. Aquí, en la carpeta del curso, herramientas digitales, informe 2. Datos, y hay un archivo de texto. En este archivo de texto, que también va a estar disponible en el aula virtual, están todas las especificaciones del informe
y cuál va a ser la forma de evaluar. ¿Ya? Camila Valencia va ingresando. Este informe número 2 es una evaluación individual y escrita. Mediante un informe escrito, los y las estudiantes deben ordenar una base de datos en Excel para elaborar un informe en Word sobre las familias de un colegio. El objetivo de aprendizaje es que usted utilice recursos tecnológicos adecuados a su quehacer disciplinario para elaborar propuestas y crear soluciones efectivas en su entorno profesional. El trabajo es individual. ¿A qué nos referimos con esto? Es difícil en un curso como este, donde tenemos estudiantes de distintas carreras, encontrar un contexto que apunta a todos los quehaceres. Entonces, el que se escogió es el siguiente. Se entrega la base de datos, que es datos-informe-2.xls. En ella encontrarán un listado de 200 familias y algunos datos relacionados. Deben realizar un informe que resuma de mejor manera los datos con el fin de tomar decisiones de parte de la administración del colegio. ¿Cuáles son estos datos? Veamos. Tiene apellido paterno de la familia. Aquí la elección de los apellidos fui al registro civil, chicos, y vi los 200 apellidos más comunes de Chile. Y ese es el único criterio, no hay otro motivo para escoger, por ejemplo, el apellido Neira, Fuensalida, Moraga. Por eso el primero que aparece es González, porque para los que no sabían, González es el apellido más común de Chile. O sea, el apellido con más personas en Chile es el apellido González, luego le siguen Muñoz, Rojas, Díaz, Pérez, Soto, Silva, Contreras, etc. La primera columna muestra el apellido paterno. La segunda columna muestra la cantidad de integrantes de la familia, cuántas personas son. La tercera es cuántas personas hay en el colegio en esta familia. ¿Ya? La cuarta tiene el nivel educacional del padre y la quinta el nivel educacional de la madre, que pueden ser 3, básica, media o superior. Quiere decir hasta qué curso llegaron el papá o la mamá de la familia. Y la quinta es ingresos familiares mensuales, que están en pesos, digamos. Por ejemplo, esta familia tiene un ingreso familiar, considerando todas las personas que trabajan en la casa, de 885.236 pesos. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, aquí el primer apellido que aparece dice que la cantidad de integrantes son 3 y que en el estudiante en el colegio son 2. Entonces, esta familia es uniparental, es decir, o solo la madre o solo el padre. Aún así están los datos de la mamá y el papá respecto al nivel educacional. ¿Ya? Entonces, usted tiene que, de alguna manera, resumir estos datos. Tiene muchas formas de resumirlo, tiene muchas formas de hacerlo. Usted tiene funciones, tablas, gráficos, formato condicional, etcétera. Un montón de formas de hacerlo. Para responder a lo siguiente, primero, va a contar con 90 minutos de elaboración más 30 minutos de plazo extra en el caso que alguno de ustedes se demore un poquito más. Esos 90 minutos van a comenzar una vez que la tarea esté disponible en el aula. Las especificaciones. El informe debe considerar los siguientes aspectos. Primero, tiene que tener una portada, el membrete de la universidad, es decir, el logo de la universidad, el nombre de la universidad, la numeración de las páginas y el índice. La letra tiene que ser Times New Roman tamaño 12, el interlineado 1,5 y el texto justificado. Todas las demás otras cosas relativas al formato son libres. Las que sí tienen que ser rígidas son estas 4. Los elementos estadísticos. Usted tiene que clasificar las familias según 3 criterios. Cantidad de estudiantes en el colegio. Hay una pregunta acá en el chat. Dice, profe, pero eso se hace en Word con los datos del Excel. Usted puede, por ejemplo, Francisca, trabajar todos los datos en Excel y después los resúmenes llevarlos a Word. ¿Cómo? Si yo copio, por ejemplo, esto y aprieto Control C para copiar y después esto lo llevo a Word, mira, voy a mostrar esto, lo borro inmediatamente. Word hace lo siguiente, los pega. Y los pega como una tabla. Y después esta tabla le puedo poner el formato que se me antoje. ¿Ya? Así que usted puede hacer todo en Word, o sea, en Excel,
y después simplemente llevar todo a Word. Hay dos preguntas más en el chat. Dice, los gráficos los puede hacer en Excel y después llevarlo a Word, o puede llevar la tabla a Word y a partir de esa tabla hacer el respectivo gráfico, como usted prefiera, lo que a usted le parezca más eficiente. ¿Ya? Entonces, elementos estadísticos. Cantidad de estudiantes en el colegio, clasificarlas. ¿Cuántas personas tienen? 1, 2, 3, 4, etcétera. Nivel educacional de los padres. ¿Ya? Pero sí o sí hay que pasarlo a Word. Sí, el informe escrito es en Word. Los datos están en Excel. Entonces tienen que manejarse entre los dos. Decía, cantidad de estudiantes en el colegio, nivel educacional de los padres, ingresos mensuales. Reunir por intervalo los ingresos mensuales. Entonces usted tiene que contar los que están, por ejemplo, entre 300 y 400, entre 400 y 500, o puede establecer usted los intervalos que usted quiera, por ejemplo, 300 y 500, de 200 en 200, de 250 en 250. Usted vea lo que le parezca más útil, ¿ya? Pero sí o sí hay que pasarlo a Word, dudo que alcance a hacer los 90 minutos. Ya. Lo vamos a dejar en 120 minutos más 30 minutos extra. ¿Ya? Los intervalos es lo que enseñó recién. Sí. Por eso dejé la fórmula ahí en el chat. ¿Ya? Más 30 minutos extra. ¿Ya? Lo importante es que lo hagan y lo puedan hacer bien y demuestren lo que saben hacer. Detallar la información de las tablas anteriores y lo que hay que hacer, lo que pide ahí. Sí, hay que hacer lo que pide ahí. ¿Qué hay que hacer? Hacer una tablita por cada una de estas variables solo. Sí, solo esto, ojo. Profe, llegué después de la explicación de los intervalos. Lo voy a volver a explicar cuando termine de explicar el trabajo. ¿Ya? Les decía, los clasifican según cantidad de estudiantes, nivel de educacional e ingresos mensuales. Después, esto lo detallan en tablas y gráficos según lo que se especifica, es decir, la cantidad de estudiantes con una tabla y un gráfico de barras. El nivel educacional de los padres con una tabla y un gráfico circular. Y los ingresos mensuales con una tabla y un gráfico de barras. Y también el promedio de los ingresos por familia. Y tercero, hay una parte de opinión. Solo se manda el Word con los datos. Ya. Déjame ver si lo tengo explícito eso acá. No, no está explícito. Ya. Enviar el Excel y el Word que trabajó. ¿Ya? Los dos. O sea, lo que usted hace en Excel más lo que tiene en Word. ¿Ya? Pero el Excel no lo ordene, simplemente lo que usted trabajó, tal como lo trabajó, envíelo. Yo necesito constatar cómo lo hizo solamente. Les decía que hay una tercera parte de opinión. Una vez elaborados los puntos anteriores, establecer una reseña de las familias que asisten al colegio. Es decir, las familias de este colegio podríamos decir que son de esta forma, que sus ingresos mensuales en promedio son tantos, por lo tanto podríamos decir que son, no sé, familias acomodadas, familias de clase media, familias de, no sé, humildes. Ahí usted vea cómo lo explica. Después en la rúbrica se hace un gráfico con todos los datos del nivel educacional del padre y la madre. Tome la decisión usted, Stephanie, respecto a eso. Yo creo que lo mejor es reunirlos todos, padres y madres, en un solo gráfico y en una sola tabla. Pero eso es una opinión mía. Una reseña, les decía, es decir, una breve semblanza de lo que es, de cómo son las familias de este colegio. Y tercero, se busca, esto es lo más importante, se busca asistir con gastos de uniforme, es decir, que se les compre el uniforme del colegio, a las 50 familias que más lo necesiten. Entonces usted elabora un listado de cuáles son las familias que usted escogería y justifique de forma general los criterios que utilizó para la elección. Por ejemplo, yo voy a escoger estas 50 familias. Creo que a estas 50 familias hay que ayudarles con el uniforme. ¿Por qué? Bueno, por tal y tal motivo. Y esos criterios, hágalos como usted mejor le parezca. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta correcta para este trabajo, sino hay mejores
o peores justificaciones de la respuesta. ¿Cómo se va a evaluar? Con una rúbrica que tiene 1, 2, 3, 4, 5 criterios. El primero es el formato. Evidentemente, si se ajusta al formato, va a tener los 4 puntos y mientras menos se ajusta al formato, menos puntaje. El tratamiento de la información. Usted es capaz de resumir y trabajar la información de manera efectiva. Es decir, cuando algo es efectivo o eficiente, es cuando logran los mejores resultados con la menor inversión de energía, de tiempo. Profe, en Excel se puede dividir un número. Sí. ¿Sí? Ahora, si tú estás pensando en promedio, existe la función promedio, igual promedio, después tú pones el rango, y luego con eso tienes el promedio, sin tener necesidad de sumar y dividir. ¿Ya? Les decía, resume y trabaja la información, resume la información de manera correcta o de manera suficiente, o simplemente usted no resume la información. Hay un chat. Profe, ¿a qué hora estará disponible? Una vez que termine de explicar todo. ¿Ya? Ahí se las voy a dejar disponible. Presentación de la información, que usted presente la información de forma clara, utilizando las herramientas precisas. La calidad de las conclusiones, esta es la parte 3. Usted puede escribir lo que quiera en la parte 3. Literalmente, lo que usted quiera. Pero, ¿cuáles van a ser mejores conclusiones? Las conclusiones, para que tenga el puntaje máximo, dice acá, las conclusiones se condicen directamente con la información presentada. Si las conclusiones están en directa relación con la información presentada, entonces son consistentes. En cambio, si las conclusiones no tienen ninguna relación con la información presentada, no sirven. O sea, si yo voy a negar los datos que se observan con las conclusiones, la verdad es que eso sirve de muy poco. Algo que se hace muchísimo en Chile. Profesor, disculpe, ¿me puede meter recién? ¿Me podría...? Ya. Al terminar, nos queda poquito para terminar de explicar esto. ¿Utiliza las herramientas de Excel de forma correcta? Bueno, eso lo voy a ver en el Excel. Entonces, resumen, a grandes rasgos. La evaluación trata de un informe sobre las familias de un colegio, en el que usted finalmente tendrá que hacer una semblanza de estas familias y tomar una decisión a partir de la información que obtuvo. Esa información la obtuvo de este Excel que también va a quedar disponible en la parte de la evaluación, con el tratamiento de la información que usted sabe. Profe, no escuché. ¿A qué hora dijo que estaría disponible la evaluación? Una vez que termine de hacer todas las explicaciones. ¿Ya? Y por último, antes de ya de terminar, les había contado que esta función, la función contar sí conjunto, lo que hace es contar entre las casillas, el ejemplo que está ahí, entre las casillas 3 y 19, todo cuenta todos los valores entre 9 y 19. Es una función que me permite contar intervalos. ¿Ya? Dicho eso, les voy a pedir un minuto para subir la evaluación al campus virtual. Profe, no tengo las facilidades ahora porque me estoy manejando después. Le mando un correo para saber qué puedo hacer. Estoy manejando. Después, ya. Ok, mándeme un correo y ahí vemos qué determinación se toma. Acceder. Entonces, le subo la tarea. Vamos a tener 120 minutos más 30 minutos extra.
¿Eso qué hora sería? Estoy subiendo ahora la tarea, jóvenes. Paciencia. Evaluación, va a decir, evaluación número 2. Van a estar todas las instrucciones ahí visibles. ¿Ya? Y van a estar disponibles los dos archivos que acabamos de ver. ¿Ya? ¿A qué hora se entrega? Ya, les comento. Que entonces va a estar disponible a partir de hoy, 4 de junio, siendo las 12 del día, va a estar disponible hasta también hoy, 4 de junio, pero hasta las 2 de la tarde. Eso serían 120 minutos. Y una fecha límite también hoy, pero hasta las 2:30. O sea, usted hasta las 2:30 podría subir esta tarea. ¿Ya? Configuración de entrega, listo, guardar cambio y regresar al curso. No baja el puntaje si se demora más de 120 minutos. Hay un descuento, un pequeño descuento. La idea es también pedirle esto en el horario que se establece. A nosotros nos pidieron que esta evaluación fuese sincrónica, es decir, que no les diéramos demasiado más tiempo. ¿Ya? De hecho, eso, pasar de 90 a 120, ya como que me fui con los tarros. Profe, después de los 120, sí, hay un pequeño descuento. No les va a bajar de un 7 a un 5 ni de un 7 a un 6, no va a ser un punto completo, profe. Le dije, metí después porque no me dejaba acceder a la profesora. Me puede hacer un breve resumen de lo que hay que hacer. Hoy día tienen la evaluación. Estoy hablando a Dani P. Tienen la evaluación. La evaluación es un informe escrito. Todas las especificaciones del informe escrito la tienen acá en el aula virtual. ¿Ya? Que aparece aquí, evaluación 2. Evaluación 2, individual y escrita. ¿Ya? Ok. Aquí están las instrucciones. Se entrega una base de datos. En ella encontrarán los datos respectivos a un grupo de familias. Estefanía, de un segundo. A un grupo de 200 familias. El informe debe considerar los siguientes aspectos. Ahí están todos los aspectos que en el informe. Y qué se busca con cada uno. ¿Ya? Sale el archivo todo. Sí, sale en el archivo todo. Stephanie, iba a preguntar algo. No tengo esa letra en mi Times New Roman. ¿Qué tipo de letra? Esto sí que es extraño, porque me parece que es la más común, junto con la Arial o la Calibri. A ver, veamos. Disculpe, lo escribí mal. Ah, ya, ya. Sí, sí, porque Times New Roman es como una de las más comunes. Dicho eso, jóvenes, quedan libres para trabajar lo mejor que puedan, ¿ya? Y las notas espero ya tenerlas la próxima semana. Podría demorarme un poco más que la próxima semana porque son hartos trabajos que hay que revisar y no son la única sección. Así que si no hay más dudas, preguntas, quejas, reclamos. Profe, Javierito. Javierito. Oye, yo leo los nombres que aparecen acá, por eso Dani P, Javierito. ¿Dónde se entrega? Ahí mismo en el aula virtual. Usted puede subir los dos documentos. Máximo, Profe, tengo una duda. máximo 14 horas, 14:30 horas. Dígame.
Es que dice cantidad de estudiantes en el colegio. ¿Me refiero a todos los estudiantes del colegio? O sea, que están en el colegio, o me refiero a la familia, La la familia, cantidad de estudiantes que... claro, la familia, es decir, la familia tanto, familia Pérez tiene 3 niños en el colegio. La familia Ah, Soto ya, tiene 1, y así, ya. Entonces depende según. de ya. Sí, sí, sí. Jóvenes, yo me desconecto entonces. Cualquier duda al correo. Profe, ¿Alguien entiende lo que hay que hacer? Creo que nadie. Es que es paloyo porque dice como individual, entonces como no sé qué hacer, no sé si... Terrible difícil. ¿Cómo lo vaya a hacer? Lo callo un poco, así que va a ver cómo me cuenteo. Mm. Terrible difícil.